una charla que había tenido con la ministra. Esto que quede claro, yo filosóficamente no estoy de acuerdo con que las policías presten servicios adicionales. Esto lo hemos discutido y charlado en reiteradas oportunidades en la Comisión de Seguridad y en el recinto al momento de votar la Ley de Seguridad Pública, y esto también se resolvió en ese momento en la creación de la Policía Metropolitana, quedando claro cuál era nuestra posición y la mayoría de esta legislatura, de que era importante que cualquier fuerza de seguridad no cumpliera servicios adicionales, entendiendo que únicamente los servicios que debía cumplir eran los servicios que de ordinario ordenaba el gobierno. Con lo cual, en un primer momento, cuando esto se plantea de que la Policía Federal iba a dejar de dar adicionales, si esto implicaba una mejora salarial en los policías... Perdón, que hubo un incidente con el diputado. ¿Podemos traer un trapo, por favor? ¿Podemos seguir adelante, diputado Epstein? ¿Sí? Los bomberos también lo sacaron el lunes. Después volvieron. A ver, ¿qué es lo...? Claro, sí. No, por favor, vamos a respetar en el uso de la palabra del ministro. Después tendrán los diputados su tiempo para hacer distintas manifestaciones. Gracias. Con lo cual, al recibir en un primer momento la novedad de que se iba a dejar de dar el servicio adicional, entendiendo que esto podía llegar a ser una lógica, que era que todos los servicios adicionales prestados por la Policía Federal iban a variar, y esto iba a generar un beneficio en el salario del policía, pagado directamente por el Estado, no me parece filosóficamente mal, al contrario, estoy de acuerdo, estoy en contra del servicio adicional. Ahora, lo que sí me sorprendió era que el único cliente, entre comillas, que se le deja prestar este servicio es la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo teniendo en cuenta que la mayor cantidad de efectivos estaban dispuestos en lo que son los hospitales, en los centros, en los ESAC, que son los centros de atención primaria, y en lo que tenía que ver con los corredores escolares. Este tipo de circunstancias se le hizo saber el día martes el Ministerio, al jefe de policía de la Policía Federal, solicitándole que de ordinario este tipo de seguridad se pudiera ir planteando de otra manera. No hubo una buena respuesta. Yo tuve una comunicación telefónica el día miércoles con la ministra Garré, en el cual le hice saber esta situación, o sea que me parecía que si se iba a eliminar el servicio de policía adicional en general, empezar por la Ciudad de Buenos Aires, que estaba contratando distintos tipos de servicios para cubrir hospitales y escuelas y centros de salud, nos parecía que no era lo lógico, sobre todo sin tener previamente una posibilidad de acuerdo de este tipo de situación, lo que se podría ir variando la vigilancia física de los policías, en algunos casos incluso variando lo que sería la vigilancia por el sistema de cámaras o con presencia física de seguridad privada, en algunos lugares por la Policía Metropolitana y en otros lugares por la Policía Federal, según la distribución territorial que tiene la Policía Metropolitana en la actualidad y según las distancias en que podrían estar los centros operativos de la Policía Metropolitana con relación a los centros de salud o escuelas que se tuviera que cuidar. Ella me hizo saber que era una decisión que estaba tomada, que no se iba a prestar más servicio adicional a la Ciudad de Buenos Aires. Sí se sigue prestando servicio adicional a otros entes públicos y privados de la Ciudad de Buenos Aires, incluso esta legislatura, por lo que vi, sigue teniendo el servicio adicional, o sea, se ve que no dice gobierno de la ciudad, sino dice directamente legislatura, entonces esos no bajaron, a pesar de lo que decía recién la diputada Alegre, en un primer momento los bomberos también fueron retirados. Obviamente, yo creo que pues, lo que dijeron es todos los servicios adicionales se retiran, cuando se dieron cuenta de que este servicio adicional, por ejemplo, en la Reserva Ecológica, en el Colón y en algunos lugares, en algunos hospitales, donde se requiere la presencia de bomberos, fueron reintegrados al día y medio posterior. O sea, esto es lo que ocurrió. Indudablemente hubo una orden de que todos los servicios adicionales fueran retirados. Después los bomberos, al entender que no estábamos en condiciones de dar ese servicio, porque no tenemos cuerpo de bomberos ni en la policía ni en el gobierno de la ciudad, reiniciaron sus tareas habituales prestándolos en los hospitales, en el Colón y en la Reserva Ecológica. El planteo de la ministra Garré tuvo que ver con que la Policía Metropolitana se hiciera cargo de esta situación. Se le hizo saber la imposibilidad operativa que tenía en algunos lugares, sí en los lugares donde hay distribución territorial de la Policía Metropolitana, y la inconveniencia que tenía sobre todo en los que son en los centros de salud y en los hospitales que están lejos del centro operativo de la Policía Metropolitana.
sobre todo teniendo en cuenta que en 3 meses ya está dispuesto en la zona sur, cosa que yo también le hice saber lo que era la Comuna 4, con lo cual ahí todos los hospitales de zona sur, al margen de los dos que están en la Comuna 12 y 15, que sean el Tornú y el Pirovano, por una orden judicial también se le está dando custodia a los médicos del Hospital Pena, y en lo que sería en la Comuna 4, lo que sería el Hospital Argerich, la zona del Buñiz, también en 3 meses estarían cubiertos por la Policía Metropolitana, que nos parecía que era la forma más lógica de ir cubriendo los distintos objetivos. Esto fue un poco cuál es el tenor de la charla. Se le hizo saber también que la capacidad operativa que hoy tiene la Policía Metropolitana no alcanza para este tipo de cuestiones, y que en definitiva, si de alguna manera se tenía ordenado, si no se iba a prestar en un servicio adicional, cuál iba a ser la situación que de ordinario diera la Policía Federal, que es el principal garante de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Esto es lo que se fue hablando. Después hubo en el oficio recibido el día martes, enviado por el jefe de la policía, se hace saber que es una orden de la superioridad, o sea, del Ministerio de Seguridad, y que esto tiene que ver con una lógica de poner más policías en la calle. Yo le hice saber que esto no podía ser así, o sea que el policía que está cubriendo adicional con un servicio extraordinario, o sea, su servicio ordinario lo cumple en otro horario, y que incluso tiene la posibilidad de aceptar de ser contratado en un servicio adicional o quedarse en su casa o buscar otro trabajo. O sea, esto no quiere decir que automáticamente el policía que no cumple servicio adicional en la Ciudad de Buenos Aires automáticamente va a concurrir a la calle. Lo más probable es que busque otro servicio adicional para hacer, o vea de qué manera puede llegar a cubrir una parte importante del ingreso mensual que tenía, que es prácticamente la mitad de su sueldo. Esto es un poco el estado de situación que estamos hoy. Hoy estamos nosotros cubriendo lo que son los hospitales donde hay un desarrollo territorial de la Policía Metropolitana, en las comunas 12 y 15, el Hospital Pena también, los corredores escolares que ya estaban planteados se están haciendo que también en algunos casos concurría la Policía Federal. Hoy se están haciendo en algunos casos con Policía Metropolitana y con el Cuerpo de Agentes de Tránsito según el lugar. Y sí estamos en una situación de que se le exige claramente al Gobierno Nacional que se haga garante y responsable tanto en los hospitales como en los centros de salud, como en las escuelas, teniendo en cuenta además que la gran mayoría de las personas que concurren tanto a las escuelas como a los centros de salud como a los hospitales, no solamente son porteños. O sea, nos parecía que también esto tenía que ver con la posibilidad y con la capacidad operativa que tiene la Policía Federal de ir cumpliendo mientras haya un desarrollo territorial de la Policía Metropolitana, y que este desarrollo se vaya dando con el tiempo y acordado. Sobre todo teniendo en cuenta también que en la reunión que había tenido yo con la ministra era la posibilidad de que en los lugares en donde tuviera desarrollo territorial la Policía Federal, o sea, en toda la ciudad, y que nosotros tuviéramos cámaras, la posibilidad de que directamente policías federales concurran y se establezcan en el centro de monitoreo para hacer el despacho desde ese lugar de lo que estuviera ocurriendo, estuvieran viendo por las cámaras, que pudieran hacer un despacho directo de la Policía Federal y no tener que estar la Policía Metropolitana comunicándose con el centro de operaciones de la Policía Federal, con el centro de comandos, y a partir de ahí generar el despacho. Nos parecía que era mucho más lógico que directamente haya 2 o 3 policías federales dentro de lo que es el centro de monitoreo de la Policía Metropolitana y compartir este tipo de situaciones. Lo mismo se le había planteado la posibilidad de que alguna de las personas de la Subsecretaría de Emergencias estén dentro de lo que es el 911 de Policía Federal, al efecto de poder hacer el despacho también según la necesidad de la llamada, ya sea desde un servicio médico, poder hacer un despacho del SAME, o si es una cuestión que tiene que ver con una emergencia civil, sea defensa civil, logístico o guardia de auxilio, y de esa manera poder generar una mayor rapidez tanto en el despacho policial, una cuestión de seguridad, o tanto en el despacho de emergencia, ya sea médico o civil, también ganando tiempo en cuanto a la respuesta. Esta fue un poco las charlas que se tuvieron, y que hoy estamos en una situación de que entendemos que hay una necesidad clara de que el Gobierno Nacional siga prestando la seguridad en estos lugares, en todo lo que tiene que ver con los centros de salud, hospitales y escuelas, y este fue un poco el motivo de mi presencia convocado por la Comisión de Seguridad para poder explicar cuál era la problemática que estamos viviendo, y estoy obviamente a preguntas de cualquiera de los integrantes. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Para la versión taquigráfica agrego la presencia